y el humano siempre está dispuesto a fallarle al Señor. Nosotros somos infieles, pero Dios permanece fiel con cada uno de nosotros. Y como les testificaba la primera vez que estuve con ustedes, yo nunca pensaba estar en este país donde muchos anhelan estar. Amén. Y muchos que anhelamos, aquí estamos para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y lastimosamente a veces, hermano, el que logra llegar a este país, muchas veces le falla al Señor con lo que le promete. Como me decían muchos amigos estando presos, nosotros estando nosotros presos le podemos pedir al Señor muchas cosas, pero allá afuera no le cumplimos. Pero esa no es la meta. La meta es la meta de nosotros es serle fiel al Señor, hermanos, no solamente en la tristeza, sino también en el gozo, sino también en la alegría. Cuando nosotros estamos bendecidos, dale gracias al Señor Jesucristo por lo que Él hizo por nosotros. Y qué bueno, qué bendición es, hermanos, que el Señor nos ha llamado a entregarnos la salvación a cada uno de nosotros. Que es lo que muchos no tienen. La salvación, a veces yo me pongo a meditar en la salvación. La salvación es un regalo grande y maravilloso que el Señor nos ha regalado. Amén. ¿Verdad? A los que estamos en el camino del Señor. Y muchas veces lo de la salvación muchas veces lo toman como una cosa pequeña y es algo grande y maravilloso. Amén. Es algo grande y maravilloso que el Señor nos ha regalado a cada uno de nosotros. Solo póngase a pensar que en medio de cuánta gente en este país, y Dios nos ha escogido a nosotros para entregarnos la salvación. Que dice la palabra del Señor que lo más vil y menospreciado ha sacado Dios para avergonzar a los sabios y a los entendidos. Amén. Entonces Dios siempre tiene cosas grandes para cada uno de nosotros. Dios tiene cosas maravillosas. Desde que Dios nos escogió para atesorar su palabra, Dios desde ahí tiene un propósito con el ser humano, con cada uno de nosotros. Amén. Y a cada uno de nosotros los habla diferente, hermanos, y a cada uno de nosotros los usa diferentes y los utiliza diferentes. Amén. Gloria a Dios. Y lo importante es que somos parte del reino de los cielos. Amén. Y Dios los tiene con un propósito a nosotros. Gloria al Señor Jesucristo, que eso es algo maravilloso, de que Dios está con nosotros. Amén. De que Dios está con nosotros. Cada uno de nosotros tenemos, vamos a decir, un testimonio, cómo testificar o de que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Amén, gloria al Señor Jesucristo. Amén. Imagínense que quizás nosotros hemos pasado luchas, enfermedades y de allí los ha levantado Dios. Quizás el Señor nos ha resgatado de la muerte y aquí estamos para la gloria del Señor Jesucristo. Amén. Para la gloria del Señor Jesucristo estamos, hermanos, viviendo cada día porque sabemos que estamos en los últimos días donde la misericordia del Señor Jesucristo nos ha alcanzado y nos tiene en este lugar. Amén. Y como hablaba el hermano, yo no pensaba estar en el día de hoy en este lugar, pero imagínense que cómo es el propósito del Señor que estamos en este lugar. Gloria al Señor Jesucristo, y hemos aprendido a través del hermano. Yo cuando miro al hermano hablando de la palabra del Señor con aquel entusiasmo, con el gozo que habla el hermano, Amén. de ese gozo me transmite a mí. Amén. Para seguir glorificando el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y para seguir adelante glorificando el nombre del Señor Jesucristo. Si usted se pone a pensar hoy en estos tiempos, hay muchos rótulos de ministerios, muchos rótulos de iglesias, pero el Señor no viene por eso, por todos esos rótulos de las iglesias. Dios viene por cada uno de nosotros. Amén. Por la santidad de cada uno de nosotros. Amén. Conforme nosotros los conduzcamos, aunque le fallemos al Señor Jesucristo, pero nosotros, hermanos, cada vez que nos acostamos, le pedimos al Señor Jesucristo por lo malo que hacemos. Amén. Porque siempre nosotros le fallamos al Señor con una palabra. Amén.
aunque nosotros no quisiéramos hablar aquella palabra, pero la hablamos y ahí le fallamos al Señor, ¿verdad? Y estando en este cuerpo vamos a estar expuestos quizás a pecar en contra de la voluntad del Señor. Pero lo único que hay errores grandes que nosotros no tenemos que cometerlos, y ahí es donde tenemos que pedirle perdón al Señor Jesucristo. Amén. Amén, gloria al Señor Jesucristo. Entonces la misericordia del Señor Jesucristo se ha derramado sobre cada uno de nosotros. Amén. Amén. Imagínense que yo cuando yo estaba en Honduras, yo llamé a muchos amigos de aquí de Estados Unidos a decirles que me iba a venir. Y como ustedes saben, los amigos de la tierra de uno, donde a uno lo conocen, me decían los amigos a mí, ¿y qué puede venir a hacer usted aquí? Me decían. No, es que usted no sabe lo que yo voy a ir a hacer allá. Le dije, lo único que yo sé que el Señor me va a llevar allá. Amén. Gloria a Dios. Entonces, de ahí le digo a un amigo, le conté que yo me iba a venir para acá. Y me dice, si quiere, me dice, yo le ayudo a sacar la visa, me dice él. Y para que no se vaya, me dice, por tierra. Me dice. No, pero si el Señor me lleva en el viaje, le digo yo, así va a ser. Le digo, wow. Es el hermano que Dios tocó, que me dio los 10,000 lempiras para venirme. Wow. Gracias al Señor, hermano, amén, para la gloria del Señor Jesucristo. Y siempre lo testifico yo, hermano, porque es el Señor que toca los corazones. Amén. Así es. Y Dios, hermano, cuando toca los corazones, hermano, no anda viendo, hermano, si uno tiene familia en Estados Unidos, amén, aquí en este país, porque imagínense que yo tengo, mi papá está aquí, tengo mi hermano que tiene 15 años de estar aquí, y cuando yo hice el viaje tenía estaba el otro hermano mío que tiene 2 años, creo que va a cumplir ya de estar aquí. Pero imagínense que cuando yo hice el viaje, toda mi familia me dio la espalda. Wow. Pero ahí es Dios probándolo a uno, hermano. Amén. Sí. Amén. O quizás el enemigo queriendo estorbar a la fe que uno tiene en el Señor. Amén. Cuando la fe de uno está en el Señor Jesucristo, nadie lo mueve de esa fe. Amén. Gloria a Dios. Porque amén. Imagínense la fe que le dio el Señor a Abraham, que iba a sacrificar su propio hijo, su verdadero hijo. Allí era Dios probándolos. Y así quizás también de diferentes maneras, no similar a la que Dios probó a Abraham, nos va a probar a nosotros también, sino que Dios nos va a probar de una manera diferente. A ver viendo el Señor cómo está nuestra fe, si somos hermanos, iglesia, hijos de Dios, verdaderamente positivos en el camino del Señor Jesucristo. Amén. Porque nosotros, verdad que somos hijos del Señor, tenemos que ser, gloria al Señor Jesucristo, positivos y no negativos. Amén. Que si en nosotros el Señor está un deseo, imagínense lo que el hermano Noel testificaba hace rato, que él estando ahí en la tienda sintió de parte del Señor hablar de la palabra del Señor Jesucristo, pero si él no hubiera actuado, se hubiera venido con las palabras, ¿verdad? Gloria al Señor Jesucristo, se hubiera regresado con las palabras para la casa. Pero cuando Dios pone algo en uno, hermano, hay que hacerlo. Amén. Porque de eso le vamos a entregar cuentas al Señor Jesucristo. Amén. Y Dios ha hecho una promesa con nosotros, gloria al Señor Jesucristo. Y nosotros lo que tenemos que hacer es hablar la palabra del Señor Jesucristo, dentro y fuera de tiempo. Amén. Porque estamos en los últimos días y viene el tiempo en que nosotros le vamos a entregar cuentas al Señor Jesucristo de lo que nosotros hacemos, de lo que Dios nos ha puesto a cada uno de nosotros. Dios es grande y maravilloso, hermanos. Amén. Dios es poderoso. Para el Señor no hay nada imposible. Así es. Amén. Gloria a Dios. Amén. 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 Cuando nosotros ponemos la confianza, la fe en nuestro Señor Jesucristo. Antes de venirme, hermanos, yo logré a comunicarme con mi papá, el que estaba aquí, y yo a él le pedí ayuda para venirme. Entonces me dice él, lo cuento para testimonio, gloria al Señor Jesucristo.
Me dice él, si le ayudan, véngase, y si no le ayudan, no se venga, porque yo no le ayudo. Me dice. Entonces él fue claro conmigo, bueno, ok, le digo, gracias al Señor, le digo yo. Pero lo importante es que no conformarse con eso, hermano, sino tener la fe en el Señor Jesucristo. Imagínense que estando yo en migración, recibí la orden del juez que tenía que ser deportado para Honduras. Wow. Y todos los amigos me decían, pedí la deportación, me dice, firmala, me decían, para que así si te deportan, me dice, o tú firmas la deportación, me decían, podés solicitar la visa, me dicen, y no te va a afectar, me dicen. No les decía yo, porque yo tengo un Dios poderoso. Todavía yo no he puesto un paso en Honduras para declararme que he sido vencido. Amén. Porque quizás Dios me está probando a ver hasta dónde es mi fe. Amén. Pero todavía está, mi fe está puesta en el Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Y algunos hermanos que no todos creían al Señor Jesucristo, algunos se echaban a reír. Lo tremendo fue cuando ya estábamos para deportación y estábamos, fíjese, estábamos todos en el avión, hermano. ¿Para ser deportado? Para ser deportados. Wow. Sí. A mí me bajaron del avión. Amén, gloria a Dios. Pero eso solamente lo hace el Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Porque Él es el abogado de abogados. Wow. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Imagínense, hermano, que yo no busqué, estando en la detención de Luciana, a mí me tuvieron detenido. Yo estuve en la mera detención, en la federal. Y yo estando en esa detención, yo le clamaba al Señor Jesucristo, yo no dejaba de ayunar. Yo no dejaba de... Yo paraba por tiempos, por unos 5 días. Yo dejaba de ayunar y de pedirle al Señor que Él hiciera el milagro en mi vida. Pero yo siempre estuve clamando al Señor Jesucristo, ayunando de que Dios hiciera el milagro en mi vida, en sacarme de la detención, o que el Señor enviara un abogado a esa detención. Yo le decía al Señor que usted es el abogado de abogados, y para usted no hay nada imposible. Porque imagínense, hermano, total como solamente tenía el respaldo del Señor. Completo estaba así. Amén, gloria a Dios. Sí, El Todopoderoso, no es el hombre. Amén. Tenía el respaldo del Señor. Porque la familia de mi tía Elsa, la familia de mi tía, el hermano Nahum, no me hacían ni llamadas. Wow. Yo no recibía llamadas de nadie de mi familia, ni de mis hermanos, ni de nadie completamente, hermano. Solo clamando al Señor Jesucristo y predicando el Evangelio. Y cuando los cambiaban de prisión, entonces hablaba con el mero jefe de la prisión, que me diera el permiso para hacer cultos a las 4 de la tarde y en la mañana, a las 3 de la mañana, y me decían, sí señor, tienes permiso para que se reúna con los que se quieran reunir. Entonces, hermanos, imagínense que la palabra allí quedó sembrada aún hasta en los oficiales. Amén. Gloria a Dios. Para la gloria del Señor Jesucristo, hermanos, y siempre la honra y la gloria es para el Señor, porque sin el Señor no somos nada. Amén. Amén. Vino aquí, tiene trabajo. Así es, para la gloria del Señor. Para Entonces, gozarlos. Fíjense, hermanos, que de ahí, pues, yo hice la entrevista y me negaron la entrevista del asilo. Entonces yo la hice nada más por teléfono, no la hice en persona. Luego le digo yo soy una persona especial, le digo yo. Exacto. Y yo quiero que me muevan de esta detención, le digo yo, porque no es accesible para mí, le digo. Entonces yo quiero ver el juez, pero lo más pronto posible, le digo. Entonces sí, fue de los primeros que me sacaron. Me llevaron para otra detención como a 10 horas, largo, de ahí en Luciana. De ahí igual, lo mismo.
De ahí ya cuando me cambiaron para la otra detención, ya ahí por el mes de diciembre, ya llegaron ahí los abogados de los derechos humanos. Llegaron a la detención, hermanos. Y cuando ellos llegaron, yo aproveché a platicar con ellos. Pero fue el Señor que hizo eso. Amén. Porque desde que yo hablé con la abogada me puso un aprecio, que imagínense que ella depositaba dinero al teléfono Wow. para Gloria a hablar Dios. conmigo. Que Dios te Y me Gloria. preguntaba que si cómo me trataban, que si me trataban bien o me trataban mal. Y como en algunas detenciones lo tratan mal a uno. Entonces yo le decía cómo me trataban. Entonces me dijo ella, me preguntó si me habían puesto la fecha para ver el juez, ya te pusieron la fecha de corte. Entonces yo le dije que no. Y eso fue rápido, fíjese que cuando me llegó la fecha de corte, a los 5 días me llegó la fecha de corte. Entonces no me dio tiempo para avisarle a la abogada, porque ella me había dicho que me iba a poner un abogado para que me representara en la fecha de corte, y que para que el abogado me decía pelee, o sea, tu deportación, que no te den deportación, o si no me dice que te den, me dice que te den, me dice que te den una opción, me dice, para que no te deporten, me dice, que te den la apelación del asilo, me dice. Y luego, hermano, solo me dieron, como el día de hoy me dieron la hoja, y ya en la tarde me dijeron alístese porque va para deportación, me dice. Tiene que salir con los deportados, me dice. En el avión. Sí, pues gracias al Señor, le digo. Sí. Y entonces de ahí, hermanos, salimos con todos los deportados, ya cuando estábamos ya en el avión, ahí con todos los de Honduras, hermano, y unos amigos ahí haciéndome bullying, diciéndome que no me habían ayudado en nada los abogados de los derechos humanos. No es que no son ellos que van a hacer nada, es Dios el que va a hacer algo por mí. Y de allí, hermanos, admirados, se quedaron admirados porque el avión iba lleno, ya estaba lleno, ya se habían montado todos. Cuando llegó el juez de migración con los papeles, y me dicen, me dice, firma, me dice, porque tenés un abogado, me dice, y él te manda a pedir para una detención más accesible. Y si el avión hubiera arrancado, tenían que regresarte de vuelta. Wow. Wow. Entonces ahí, hermano, volvió mi corazón a... Pero mire que Dios viene. Gloria a Dios. Dios Llegó es amonestado. maravilloso, hermano, ahí, hermano, yo firmando esos documentos, se me rodaron las lágrimas, porque Gloria Dios a Dios. es maravilloso, Amén. porque no es fácil, hermano, el gran esfuerzo que uno hace, hermano, para venirse y luego llegar allá de vuelta, hermano, es difícil. Y estar 5 meses en la detención, hermano, y sí. Pero así lo prueba Dios a uno, hermano. Amén. Así lo prueba el Señor a uno, hermano, a ver a dónde es la fe de uno. Ya ve, imagínense, digo yo, si yo hubiera sido otra persona que no hubiera confiado en el Señor Jesucristo, y hubiera dicho, bueno, Dios no está conmigo. Se apartó el Señor de mí y me van a mandar de vuelta para Honduras. Quizás allá estuviera, pues. Si llegamos listados, hermano. Pero imagínense cómo es Dios de maravilloso. Ya ahí, hermano, por el mes de diciembre, hermano, ya me trasladaron para otra detención, donde teníamos un poco más de libertad, hermano, donde solamente llegaban detenidos que agarraban nada más en el estado de Luisiana. Allí agarran muchas personas que están dentro de Estados Unidos.
Entonces, hermano, ya allí era más diferente, ya allí ya llegó, hermano, ya a los 10 días de estar ahí, ya llegaron los oficiales del ICE y ellos me dieron el parol acondicionado Wow. para salir bajo palabra. Bajo palabra. Entonces, ese día que yo llegué allí, llamé yo a la abogada y me dice, no, ya deposité dinero, me dice al teléfono, me dice, porque ya sé dónde ¿Cómo está, dio me de dice, bueno? ya sé dónde estás, me dice, lo único que sí no te voy a poder ver, me dice, porque estás bastante lejos, me dice. Y le digo yo, y a la detención donde me visitaba antes, ¿a cuánto de tiempo estaba? Le digo, estaba 4 horas y media, me dice. Ahora me dice, estás a 9 horas, me dice. Mentira. Ya estás a 9 horas, me dice, no te puedo ir a visitar, me dice, nada más que ahora, me dice, hay una abogada, me dice, de migración, me dice que ella ya lleva tu caso, me dice, y estamos hablando con el ICE, me dice, para que te deje de dar libertad, me dice. Y mi trabajo, me dice, nuestro trabajo es, me dice, sacarte de esa prisión, me dice, sin fianza, me dice, y sin grillete, me dice. Que a todas las personas, me dice, que a las que no les ponen fianza, les ponen grillete, me dice, para ver a dónde están, me dice, y para estarlos chequeando, me dice. Entonces, ese es nuestro trabajo, me dice. Y nos vamos a sentir felices, me dice, ya cuando haya salido sin pagar, me dice, fianza y sin grillete, me dice. Lo único que tenés que esperarte, me dice, o un mes, me dice, o un mes y 15 días. No, pero ahí, hermano, ya gracias al Señor estaba contento, hermano, sí. Y es Dios el que hace la obra. Amén. Sí, es el Señor el que hace cosas maravillosas. Y de allí, fíjese, hermano, que de allí, cumplido el tiempo, ya cuando me dieron la salida, hermano, yo no sabía hasta que el abogado un día en la mañana me llamó a las 4 de la mañana, me cayó la llamada, me dicen, Amaya, me dice, tenés una llamada de tu abogada, me dice. Wow. Ya me llamó y me dice, felicidades, me dice, bien alegre. ¿Ya te diste cuenta de lo que sucedió? Me dice, no, le digo, ¿qué pasó? Me dice, le digo, ahora a las 4 de la tarde vas a tener la salida, me dice. Wow. Ya tenemos quien te vaya a recoger, ya tenemos la gente que te va a llevar, me dice, al aeropuerto, me dice. En avión. Sí. Wow. Y ya el boleto está pagado, me Como el dice. video de wow. ¿El boleto? Sí. Hasta eso. Ya me dice, el boleto está pagado, me dice, Gloria a Dios. comida, me dice, ya tenemos la gente que te va a ir a traer, me dice, a la detención, me dice, y no te preocupes por la ropa, me dice, ni por maleta, porque ahí te tenemos maleta y ropa, me dice, para todo. que te cambies, me dice, y todo, me dice. Sí, hermano, y eso solo lo puede hacer el Señor. Amén. Sí, Gloria al Señor. Yo en el Señor, hermanos, el viaje lo consideré como un viaje especial. Amén. Así Porque es. yo no sufrí, en el camino no sufrí. Ni en detención, hermano, yo estuve contento compartiendo la palabra con los que se acercaban, hermano. Exacto. Sí. Y la bendición, hermano, que cuando me decía, cuando alguien se quería bautizar de la prisión, solo hablábamos ahí, hermano. Y allí hay como las personas se pueden bautizar. El chat. A varios bautizó ahí. Sí, se bautizaban hasta 30 personas de un solo. Wow. Gloria a Dios, gloria al Señor. Gloria a Dios. Y algunos que salieron antes de mí y después de mí, hermano, se comunican conmigo y están todavía perseverando. Amén. Buscaron una iglesia donde perseverar y están ubicados igual testificando, hermanos, de cómo ellos vinieron a los pies del Señor, de quien les habló, hermano. Gloria al Señor. Que es lo más maravilloso. Pues y eso solo el Señor lo puede hacer, hermanos. Amén. Y ya, hermanos, cuando yo ya salí pues ese día a las 4 de la tarde, hermano, ya estaban, hermano, cuando a mí me sacó migración, ya estaba el carro afuera esperándome, hermano. Estaban las 4 personas que me iban a recoger, hermano. Y ya cuando migración me dice, y ahora me dice, ¿quién te va a venir a recoger? Me dice.
y de ahí ya le dijo una americana que nosotros somos los responsables, le dice, de llevarlo a él a casa. Hasta la mera casa está aquí. Sí. Wow. Entonces de allí, hermanos, fíjense que me fui a quedar donde una muchacha americana. Ahí me quedé donde la familia de ella. Y fíjense que esas personas que yo me quedé bien especiales, hermano, porque fíjense que ahorita para el invierno hasta me mandó una encomienda de ropa para que no sufriera del frío, me dijo ella. Wow. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Y Dios, eso solamente el Señor lo hace. Amén, así es. Pues y de ahí, hermanos, cuando yo me quedé admirado cuando me llevaron al aeropuerto, porque el abogado que me paró la deportación, él me llevó al aeropuerto y allí, hermanos, yo miré como 14 medios de comunicación ahí con cámaras y yo dije, ¿quién será que están entrevistando aquí? Dije yo. Y cuando yo voy entrando a la puerta me van poniendo los micrófonos. Y yo ahí todo nervioso y me ponen y de ahí me ponen a hablar y de ahí me dicen, no, estamos celebrando tu salida, me dice, de ayer, tu libertad, me dice, para subirla, me dice, a las redes sociales, me dice. Y empezaron, hermanos, a entrevistarme ahí, gracias al Señor, hermano, imagínense todo lo que Dios hace. Amén. Gloria a Dios. Y Amén. el trato que dan en las prisiones, me dice, ¿cuál es? Me dice, no, y empecé a contarles, hermano, y la gloria del Señor es maravillosa. Amén. Sí. Imagínense que es para muchos, hermanos, para muchas personas es increíble de que yo esté en este país y aún trabajando, pero es lo que Dios hace. Amén. Imagínense lo que la gente, pues, los que no conocen del Señor, que me decían que si yo lograba venir aquí, que si de qué iba a vivir. Aún cuando yo estaba aquí me decían, y ahora me decían, ¿cómo vas a... La familia. Sí, la familia, ¿cómo vas a encontrar trabajo? Me dice, te va a tocar andar pidiendo en la calle, me dice. Sí. No le decía yo, El diablo. el diablo. El Demonios. Dios que yo adoro, le decía, es Dios que mueve el oro y la plata. Gloria a Dios. Y yo decía en la mente Precioso mía, hermano, Dios. yo gracias al Señor nunca he pedido ni nunca lo voy a hacer, Gloria a porque Dios. tengo Amén. mis miembros buenos. Amén. Gloria al Señor Jesucristo, y ahora que Dios me proveyó el trabajo, se han Amén. quedado admirados. Gloria a Dios. Gloria. Sí, Y eso es lo que avergonzados Dios- algunos. Y avergonzados. Sí, hermanos, Amén. de lo que Dios hace, porque Mi rey Dios hace las es cosas. maravilloso, así es. Así es. A ese Dios es que nosotros le damos Wow. la honra y Amén. la gloria cada Gloria a día. Dios. Amén. Y a Él es Gloria a Dios. le testificamos, hermano, y le damos gracias al Señor Jesucristo cada momento al Señor, hermano, porque Él es maravilloso con nosotros. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Y aquí estamos, hermano, para seguir adelante con la ayuda del Señor, porque Dios es grande. Amén. Amén. El Dios que nosotros adoramos no es un Dios chiquito, es un Wow. Dios grande. Amén. Amén. Aleluya. Señor. Señor. Dios poderoso. Hacer imposible para Dios. Según la escuché la otra vez, el favor y la gracia en su trabajo la Sí. ha encontrado ahí. Amén, así es. ¿Y pasó cuántos meses sin trabajo aquí en Morristown? 10 meses estuve sin trabajo, hermano. Sí. No, pero esos 10 meses, hermano, ahí pasé en el cuarto, hermano, orando al Señor, pidiéndole al Señor que el Señor me proveyera un trabajo para poder congregarme, para poder ir a la iglesia y para poder sustentarme. Yo le decía al Señor que no quería depender de ningún hermano, Gloria a Dios. sino que quería depender de mí mismo. Y gracias al Señor, hermano, Dios ya me proveyó ese trabajo. Gloria a Dios. Y ahí estamos, gracias al Señor, que nos da la fuerza para poder seguir trabajando en lo material y en la obra del Señor Jesucristo. Amén. Y pues ahorita mi mamá me ha estado llamando
porque cuando yo me vine, ella fue la que me apoyó, porque yo cuando salí de Honduras, hermano, salí con la fe puesta en el Señor Jesucristo más que todo, y solo salí con el dinero nada más que el Señor tocó al varón para que me lo diera. Y luego cuando yo estaba allí en Villahermosa, me dice mi mamá, fíjate, me dice que ni nadie de tu familia te quiere apoyar en el viaje, me dice. Entonces me dice, yo voy a conseguir el dinero, me dice, y lo voy a poner, me dice, y el muchacho me dijo, dice que si no pasas, él va a regresar el dinero, me dice. Ese es el trato, me dice, que si te devuelven de migración, él regresa todo el dinero. Y si pasas, que bueno, me dice, el viaje se paga, me dice. Entonces, hermano, me ha estado llamando mi mamá para cancelar el dinero. Pero le digo yo que gracias al Señor, ya Dios me proveyó trabajo y que pronto voy a cancelar el dinero. Gloria Y a yo Dios. le digo al Señor, hermano, que ya Dios canceló ese dinero. Amén. Gloria a Dios. Amén. Así es. Sí, hermano, porque cuando la fe está puesta en el Señor, hermanos, Exacto. para Dios todo es posible. Todo. Sí. Yo le digo al Señor, Señor, esa deuda está en tus manos y tarde o temprano voy a salir de esto. Así es. Sí. Amén. Para la gloria del Gloria a Señor, Dios. hermano. Y para Dios no hay nada imposible, Amén. todo es posible Sí. para Dios. Lo que para los hombres es imposible, dice el Señor, para mí no hay nada imposible. Amén. Eso es así. Gloria a Dios. Entonces para el Señor todo es posible y de allí nos agarramos cada día y allí en el Señor está nuestra confianza para seguir adelante, hermanos, y seguir siempre en el camino del Señor. Como le dijo el Señor a Josué, esfuérzate y sé valiente. Amén. Amén, gloria al Señor Jesucristo.